y como lo anunciábamos, estamos con la diputada, senadora electa y designada por Yamandu Orsi como futura ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Buenos días, Lucía, y gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, un gusto estar acá realmente. Un saludo a la audiencia. Lo decíamos al comienzo del programa, es larga la lista de cosas que se podrían conversar contigo, porque la verdad que abarca de todo el ministerio, pero justamente pensando ahora en la transición, lo que se anunció desde el comienzo es que los primeros días el intercambio se iba a dar entre el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y Rodrigo Ferrés, y después iban a empezar estas reuniones. La primera la vas a tener tú mañana con el actual ministro de Transporte. Preguntarte entonces, ¿qué información te llegó de ese primer intercambio que tuvieron Sánchez y Ferrés? Perfecto. Sí, ahí esto fue un acuerdo a los efectos de que fuera una transición ordenada y por otro lado con información obviamente validada, no solamente de los ministerios, sino también de la responsabilidad que tiene la propia Presidencia de la República, ¿verdad? Y ahí en diciembre recibimos una información muy sintética realmente del ministerio, las autoridades que nos la entregó el futuro secretario de Presidencia Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, que habían asistido a esta reunión, y lo que hicimos fue, a partir de la lectura de este documento, que era muy, muy, muy resumido, formular preguntas en cada una de las áreas, a los efectos de también facilitar de alguna manera el orden de la información y de los datos, ambas cosas, pero sobre todo de la información, que para nosotros era importante orientar a la transición y que esto permitiera no solamente ordenar y ayudar a ordenar al ministerio, sino también ordenar la dinámica de trabajo. Eso se entregó el 31 de diciembre, de hecho unos días antes, pero el 31 lo entregamos en mano al propio ministro Falero, y se acordó esta reunión para el día de mañana, que va a ser la primera en donde aspiramos realmente no tanto a recibir toda la información sobre lo que preguntamos, pero sí que se habiliten ya, en virtud de ese esquema que es ordenador, las reuniones bilaterales con cada una de las áreas del ministerio y con el equipo que va a estar asumiendo y trabajando en esta cartera, porque tiene distintas competencias, ¿no? Justamente pensando en estas distintas competencias, ¿para ti hubo omisiones importantes en esta información escueta que llegó en diciembre? Fue un resumen, ¿no? Fue un resumen de titulares de cada una de las áreas, pero que ese resumen, ese titular, tiene una enorme cantidad de información, de decisiones tomadas o de decisiones pendientes, controversias. Bueno, hay que ver cuál fue el proceso para que ese titular, ¿no?, que resume determinadas cosas, se diera. Y eso es lo que queremos trabajar, ¿verdad? Sobre esa información es lo que nos va a permitir tener un estado de situación, empezar a componer el escenario y a partir de eso rápidamente empezar a trabajar, ¿no? ¿Y cuáles son las principales consultas que piensan evacuar mañana? Bueno, nosotros las preguntas abarcaron todas las áreas del ministerio, desde, para poner un ejemplo, ¿no?, desde cuál es la estructura en términos de recursos humanos, los tipos de vínculos contractuales. Es un ministerio que tiene su propia estructura con funcionarios presupuestados, pero también tiene contratos a través de otros organismos como la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Corporación Vial. Hay préstamos internacionales que están en ejecución, que algunos también habilitan contratos. Hay incluso en algunas áreas del ministerio, como la Dirección Nacional de Arquitectura, contratos con organizaciones sociales, con cooperativas, hay monotributistas. Fue públicamente, además, un tema controvertido, ¿verdad? La fundación a ganar, bueno, todo eso también es parte de las preguntas, en términos de vialidad, de la Dirección Nacional de Vialidad, cuáles son el estado de situación de los contratos que tiene por ejecución genuina, presupuestal, las ampliaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de esas ampliaciones? Hay observaciones pendientes, cuál es realmente lo que se ha certificado y lo que resta todavía por pagar, en términos de otras formas de financiamiento que están apoyadas en el sector privado y tienen costos diferentes. Bueno, ¿cuál es la ingeniería? Efectivamente, en las PPP, ¿cuál es el estado de situación? ¿Se han dado ampliaciones? ¿Cuál es el margen de esa ampliación? En lo que tiene que ver con iniciativas privadas, algunas aprobadas, otras estudios, bueno, ¿cuáles son estas, no? ¿Cuáles son las valoraciones que se están haciendo? En cuanto a los CREMAF, que fueron también públicamente controvertidos, pero que llevó mucho tiempo, ¿verdad?, en su diseño, porque iban en las sucesivas rendiciones de cuenta informando de algunos avances o de cambios de rumbo y de decisiones
licitaciones. Bueno, queremos saber claramente cuál es el estado de situación, cuáles son los montos comprometidos, los costos y lo que efectivamente se ha pagado y cuánto todavía resta pagar. Lo mismo en términos de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, con una obra que es, en términos de inversión en infraestructura, de las más grandes que ha tenido el país y que también ha tenido su controversia a nivel público. Bueno, queremos saber las modificaciones que se han hecho a ese contrato original, sobre qué fundamentos y evaluaciones. ¿Cuál es la situación actual? Si existen todavía controversias pendientes, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición que ha tomado el gobierno? En términos de la realidad de puertos, ahí hay, por un lado, la situación de la Administración Nacional de Puertos, que se comunica a través del Poder Ejecutivo, que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Obviamente está el acuerdo con Catonatí. Nosotros ahí lo hemos dicho, el propio presidente Yamandu Orsi lo ha dicho, en este país, y nosotros particularmente respetamos las reglas de juego y los contratos, pero también hay cosas a conversar, pero hay otras cuestiones que tienen que ver incluso con esa concesión, ¿verdad? Que las obras que estaban comprometidas, cuál es el estado de situación, la programación. Queremos saber a nivel del resto de los puertos. Recordarán ustedes que con la ley de urgente consideración hubo una modificación. Con una rendición de cuentas posterior vuelven a cambiar esa definición que se había tomado con la LUC. Bueno, queremos saber cuál es el estado de situación en términos de AFE. Ahí volvieron a pasar por un artículo en la rendición de cuentas que los últimos meses del año pasado iban a reglamentar, pero no sabemos si finalmente se hizo o no. ¿Cuál es el estado de situación de ese conjunto de funcionarios, pero también de algunos activos que aún tiene AFE? Bueno, AFE, ¿cuál es la situación? Entonces, solamente para que tengan una idea del universo que implican las preguntas y la necesidad de contar con esa información, y que hablar además todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, pero también con los aeropuertos, ¿verdad? Ahí hay posibilidades y proyecciones para el crecimiento del país, siempre pensando también en el bienestar de nuestra gente, pero que para eso necesitamos obviamente tener la información y poder intercambiar, ¿no? Es larga, como decíamos, la lista, y ya vamos a ir entrando en algunos temas, pero en términos generales, y sabemos que la reunión donde esperan tener más información es mañana, pero justamente decías, a lo largo del quinquenio se han recibido cosas, ¿no? En los pedidos a través del Parlamento, de las ideas de los ministros y demás. ¿Cuál es el balance que haces de esta gestión? Bueno, yo, por una cuestión de seriedad, digamos, para tener un balance definitivo tendría que avanzar un poquito más en la transición. En términos de lo que ha sido el seguimiento de la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de las rendiciones de cuentas, de pedidos de informe, del trabajo que hemos hecho durante este tiempo con muchísimos compañeros y compañeras que han seguido muy de cerca, ¿verdad? La gestión del ministerio, porque el Parlamento te lleva a una especialización, digamos. Lo que valoro es que, bueno, que ha habido en algunas áreas una continuidad de lo que era el plan estratégico que había dejado la última administración del Frente Amplio, pero hay obviamente también, en términos de la calidad de esa gestión, algunas cuestiones que necesitamos la información para poder emitir con fundamentos y con datos y con evidencia una valoración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha mencionado en más de una oportunidad la inversión récord, pero esta inversión récord tiene una contracara, que es el haber apelado a instrumentos de financiamiento privado, que está muy bien. El punto es cuál es el diseño que tuvieron y los costos, y si eran las únicas formas de resolverlo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones son las que queremos valorar, lo mismo que en el área de la Dirección Nacional de Arquitectura, donde, y sobre todo en los últimos meses ya de campaña electoral, hubo una aluvión de convenios que se finalizaban, pero también de convenios que se firmaban cuando presupuestalmente casi que no había margen. Entonces, bueno, queremos tener claro cuál es esa situación, ¿no? Lo mismo que qué tipo de obras se hicieron, cuál fue el aporte, tanto con organismos públicos como con organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, que son muy importantes, pero bueno, que la información no está sobre la mesa como para poder hacer una valoración cierta, ¿no? Justamente, si hablamos de plan de obras, ¿hay algún proyecto importante que el Frente Amplio tenga en mente? Bueno, nosotros
nosotros tenemos ahí, primero que nada, definiciones en el programa de nuestra fuerza política, que fue el que la ciudadanía acompaña, que es el que lidera y encarna Yamandu Orsi, por eso tiene la confianza de la ciudadanía, que son importantísimas, pero cuya definición en términos de las acciones estratégicas o las acciones necesarias, decisiones a tomar, va a estar en función de la información que recibamos, ¿no? Pero ahí tenemos un primer tema que es prioridad, además marcada en las 48 prioridades para gobernar que definió el presidente Orsi, es el transporte metropolitano. Y esto no quiere decir que no sea importante en todo el país. El tema es que acá tenemos el 60% de la población, entonces es importantísimo poder avanzar, y ahí es una de las prioridades efectivamente tener un cambio sustantivo y en avanzar en crear un sistema de transporte metropolitano que implique, por supuesto, reglas del juego claras, sostenibilidad para las empresas, reglas del juego claras y sostenibilidad y garantía para los trabajadores, pero también para los usuarios de ese transporte público. Y eso implica darle calidad, cantidad, pero sobre todo que efectivamente se disminuyan los tiempos de la vida de la gente en un transporte que tiene que ser más eficiente. Y eso va a implicar, sin duda, una participación, generar un ámbito de diálogo con otros actores que son, por ejemplo, los gobiernos departamentales, ¿no? Ahora justamente vamos a entrar porque además hay más de un proyecto en ese sentido que circuló dentro de los ministerios, las intendencias, pero también públicamente. Concretamente, en las prioridades que se presentaron por el Frente Amplio se hablaba de promover la construcción de ejes troncales rápidos de transporte público en la zona metropolitana de Montevideo. ¿En qué consistiría este? Bueno, es parte de pensar ese sistema, ¿no? Y ahí implica que efectivamente hay varias propuestas, algunas abarcan una mirada mucho más global del territorio del área metropolitana, otras son capaz que más acotadas, ¿no es cierto?, de las que son conocidas públicamente, pero eventualmente podrían haber otras propuestas. Lo cierto es que para nosotros es fundamental que el 2 de marzo ya tengamos compañeros y compañeras del equipo trabajando específicamente en empezar a avanzar en eso. Es posible pensar en ejes conectores principales, pero también hay que resolver cómo se llega a esos ejes, ¿no es cierto? Y ahí hay que pensar que es Montevideo, Canelones, pero también San José, ¿no? Porque uno tiende a pensar hacia un lado del territorio, pero el área metropolitana también abarca San José, y eso implica realmente empezar a convocar a los actores que son involucrados directos, ¿no? Las empresas, los gobiernos departamentales, pero también hay que integrar al conjunto de los usuarios y a todos a quienes en ese sistema de transporte van a estar afectados, que tiene que ver con cada uno de los departamentos. Bueno, vos lo decías, ¿no? Hay varios proyectos que están allí sobre la mesa. Consultarte si se tiene preferencia por alguno, porque bueno, está el TREM-TRAM del actual Ministerio de Transporte, pero también el del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE. Exacto, sí, y eventualmente podría haber otros, ¿no? Sí. Lo digo porque bueno, se ha hecho público que había o habría alguna otra iniciativa. Nosotros lo que vamos a hacer es eso, poner con celeridad y con prioridad un equipo de gente a trabajar a ver cuál es el camino. ¿Y de qué dependería esto, el elegir uno u otro? Bueno, acá lo que tenemos que primero ver cuál es. Hoy el diagnóstico está claro, ¿no? Nosotros tenemos un transporte metropolitano que ha venido cambiando a lo largo del tiempo, también eso hay que decirlo, que ha implicado mejoras. No teníamos, ¿no?, lo que es la tarjeta STM, ¿no es cierto? Esta posibilidad que antes, nosotros partimos de un sistema de transporte donde la gente estaba cautiva, cada empresa debía, ¿no?, en la venta de boletos, ahí tenía la cobertura de sus costos y las posibilidades de su economía. Hoy tú tenés un sistema donde la gente tiene la posibilidad de tomar cualquiera de las empresas y está garantizado a través de los fideicomisos, ¿verdad?, esa sostenibilidad. Bueno, esas cuestiones hay que empezar a analizarlas, hay que empezar a analizar cuáles son los ejes de conectividad que permitirían reducir en tiempo, pero sin perder, por supuesto, estructuras que ya tienen las empresas y que tiene la ciudadanía presente para garantizar que efectivamente haya más cantidad, mayor frecuencia, pero también calidad en el transporte. Y eso pasa por tener un equipo trabajando rápidamente en eso para ver cuál es la mejor opción. Hay que pensar cuál va a ser la institucionalidad, es lo que hoy existe, tenemos que revisarla.
hoy existe el Consorcio de Transporte Metropolitano, ¿verdad? Creado a partir justamente de estas modificaciones. Habrá que ver si ese es el camino. Hay que conversar mucho con los gobiernos departamentales, obviamente, ¿no? Tanto Montevideo, Canelones como San José, porque hay competencias que habrá que revisar para que efectivamente se pueda avanzar hacia un sistema realmente. ¿Es posible asegurar, Lucía, que eso se va a concretar en este quinquenio que viene? Es el objetivo y es la prioridad que planteó Yamandú en las 48 medidas, así que ese es el objetivo que tenemos y la meta. Bueno, vos mencionabas también las diferentes formas que se han financiado las obras, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan para el quinquenio que viene? Bueno, justamente incorporar lo que se ha hecho, ¿van a tener otro tipo de financiamiento? ¿Cómo lo van a manejar esto? Bueno, justamente, en la medida en que tengamos información respecto de lo que está comprometido. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos instrumentos de financiamiento privado que tenemos que saber cuánto se ha pago, cuánto aún resta, cuáles son las características de esas ingenierías de financiamiento privado, tanto de las PPP, ¿no? La participación pública privada, iniciativas privadas y los CREMAF. Que fueron una innovación. Que fueron una innovación que hay que tener más elementos, ¿no? Y ver ahí, además también, cómo se construyó la estructura de costos de cada una de esas obras para ver qué margen hay para mejorar y después también cuánto está comprometido del presupuesto del ministerio a los efectos de hacer frente a cada una de estas obligaciones. De eso no se sabe nada todavía. Es que no tenemos, la información que se tiene es la que se presentó en la última rendición de cuentas. No es el detalle de lo que nosotros estamos hoy, o que ya le hemos solicitado al ministerio, con la expectativa a la que vamos a encarar la reunión de mañana y de las semanas siguientes, ¿no? Con esa información de la última rendición y por todo lo que dijiste cuando te preguntamos qué temas se iban a tratar mañana y el tiempo que le dedicaste al tema del presupuesto, de los distintos contratos, ¿hay una particular preocupación por el presupuesto que va a tener el ministerio? Bueno, hay una preocupación para cumplir con lo que son también las expectativas de la gente y el programa de gobierno, pero la preocupación es más que nada por no tener todavía la información, digamos, ¿no? Una vez que la tengamos, tendremos la posibilidad de una comunicación mucho más asertiva. Lo cierto es que en el diseño de estos instrumentos hay plazos y en esos plazos implica obviamente compromisos del presupuesto para cubrir a través de las transferencias, ¿verdad? Mediante los subsidios a la corporación vial que hace el propio Ministerio de Transporte, que implican por lo menos 2 periodos de gobierno, ¿no? Los plazos de los CREMAF son mayoritariamente de 12 años, entonces uno en esa proyección sabe que tiene compromisos por delante con el presupuesto. ¿Faltó transparencia en la información que fue dando este ministerio? ¿O fue poco clara? Bueno, yo creo que hubo tiempos de decisiones que tomaron y de decisiones que fueron hacia atrás, ¿no? Yo te contaba, les mencionaba hoy, para poner un ejemplo, la modificación con la ley de urgente consideración de pasar los puertos deportivos, ¿no? De sacarlos de hidrografía, pasarlos a la Administración Nacional de Puertos, después un cambio de esa decisión en una rendición de cuentas, finalmente termina en una ambigüedad que hoy no se sabe cuál es la situación. Entonces, esas cuestiones, y claro, te generan problemas de gestión, problemas de cosas que quedaron pendientes sin resolver, y que hacen a los territorios donde están insertos a otro tipo de dificultades, ¿no? En Piriápolis no sabemos qué pasa, hay situaciones que atender, digo, para mencionar algunos puertos deportivos, pero también tenemos puertos comerciales muy importantes como Nueva Palmira, que hay cuestiones que quedaron pendientes también. Entonces, esas situaciones de alguna manera no es el ocultamiento de información, pero sí hay problemas de fundamentos y de realidades que se valoraron para no tomar determinadas decisiones que no fueron suficientemente explicitadas, digamos, ¿no? Bueno, y otro de los temas centrales en este periodo fue la suspensión en el 2020 del SICTRAC, ¿no? El Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas. Nosotros hemos tratado en diferentes oportunidades esto, porque estuvimos casi todo el periodo justamente sin un control en las rutas. Ahora, en lo último del periodo, se pone allí el SIGEFLOT, ¿no? El Sistema de Gestión de Flotas. ¿Habría que revisar este nuevo control que implementa el gobierno? ¿Habría que volver al SICTRAC?
¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Bueno, es parte de la información también que se solicitó. Además, el CIGEFLOP se planteó prácticamente en el último año, no sabemos hasta dónde efectivamente se avanzó en la instrumentación. Yo creo que más allá de si es un sistema u otro, lo que hay que tener claro es el para qué, ¿verdad? Y acá el punto sustantivo era realmente tener una trazabilidad de la carga, tener una mayor posibilidad de información respecto de la formalización dentro del sector. Acá había reglas de juego claras que tendían a mejorar la realidad para los empresarios, también para los trabajadores y para los propietarios de las diferentes cargas que circulan por el país. Obviamente, el cuidar la inversión pública en esa infraestructura vial que es muy importante para el país y que desde el 2005 ha cambiado sustantivamente, ¿no? La realidad vial de nuestro país, podemos poner claramente un punto de inflexión desde 2005 en adelante. El punto es que eso es parte de la información que necesitamos tener, y obviamente tener los ámbitos con normativa clara de intercambio, tanto con los actores privados, la intergremial de carga, por mencionar uno, pero también con los trabajadores, ¿no? Sin duda, para ver cuál es el mejor camino para garantizar esto. Hay una situación que también fue pública, digamos, de controversia con las multas, ¿no? Es decir, el transporte que no pasaba por el pesaje, ¿no es cierto? Sí. Se pusieron multas, después se sacaron, fue muy cuestionado eso. Bueno, eso también es parte de la información que hemos solicitado, porque no hubieron posibilidades en el Parlamento de llegar a fundamentos y argumentos que explicaran las decisiones o las omisiones de decisión de la administración actual. Llama la atención esto de que no se haya controlado durante un periodo tan largo, ¿no? Lo que sucede en las rutas. Esto es bien controvertido, por lo menos, ¿no? ¿Y a quién favoreció todo esto? Bueno, es parte de la información que estamos solicitando, justamente. La discusión pública fue bastante larga, ¿no? Y fue muy profunda porque realmente llamaba la atención. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los fundamentos que justifiquen o no la decisión o la omisión del ministerio. Hay un tema también central que mencionabas al comienzo, que es el acuerdo que hizo este gobierno con la empresa Catón Nací. Ustedes fueron muy críticos a lo largo de todo el periodo con este acuerdo. Tú has manifestado que se podría, que no descartás por lo menos el revisar alguna cosa. ¿Ya sabés qué cuestiones se podrían analizar? A ver, lo primero, y me parece que es sustantivo, es reafirmar que el presidente Orsi lo ha dicho: nosotros respetamos los contratos y las reglas de juego, primera cosa. Esto no inhabilita el tener la posibilidad de un diálogo en donde veamos algunos componentes que todavía siguen siendo discutibles. ¿Y qué margen hay para eso? Vamos a primero tener información de primera mano de cuáles fueron las situaciones que efectivamente valoró el gobierno actual para tomar la decisión que tomó. Y por otro lado, tener obviamente una reunión específica con la representante del Frente Amplio en la Administración Nacional de Puertos. Ustedes saben que como oposición tuvimos un lugar en la Administración Nacional de Puertos que no fue sencillo. Sí, muy crítica también. Y que además tuvo dificultades para acceder a la información que solicitaba, fue público también. Entonces, bueno, primero que nada tener esa información, y después obviamente tener espacios de trabajo y de diálogo que tienen que existir siempre con un concesionario tan importante como Catón Nací, pero ahí hay algunos componentes del contrato que hay informe jurídico que dice que deberían o tienen margen para ponerse en común, que no son parte de los compromisos establecidos en la concesión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del reglamento de atraque, por ejemplo, que es muy importante y genera también divisas. Eso por un lado. Y por otro lado, las contrapartes de esa concesión implicaban obras que debe hacer el actor privado. Bueno, queremos saber cuál es el estado de situación, cuál es la programación, ¿verdad? Si hay reprogramaciones, saber estrictamente en virtud de qué, ¿no? Las garantías de ese cumplimiento, pero en la perspectiva de hacer lo mejor
en términos de un país que tiene en ese puerto hasta una cuestión de identidad, ¿no es cierto? ¿Y en aras de esto se podría llegar a asumir algún costo, alguna multa como para cambiar alguna cosa del contrato? No me animo a dar esa respuesta sin tener la información realmente. Lucía, ¿cómo estás pensando el trabajo con otros ministerios? Porque ahora estamos hablando de la cuestión portuaria y ahí hay un tema fundamental también con defensa, con las fronteras. Hemos hablado mucho a lo largo de estos 5 años del tema del narcotráfico, del pasaje, ¿no?, de droga de un puerto a otro. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, ahí hay una primera cuestión que me parece bien importante de subrayar, es que en la instancia donde el presidente Orsi presenta a quienes íbamos a acompañarlos en el Poder Ejecutivo, tuvimos una reunión previa y un señalamiento que marcó el presidente Orsi como premisa de trabajo fue: acá nadie está en un compartimento estanco. Ningún ministerio se puede quedar encerrado en la sectorialidad o en su área, sino que tiene que mirar el bosque. Y eso implica que hay que trabajar en equipo. La vida de la gente no se organiza de acuerdo a las competencias, ¿verdad?, que tiene el Estado, sino que es un todo, y entonces en ese marco hay que coordinar, hay que complementarse, hay que ser subsidiario en los esfuerzos, y eso implica un trabajo permanentemente en equipo. Y ahí tenemos, como tú decís, áreas que son vinculantes con el Ministerio de Defensa. Pensemos en los puertos, pero pensemos también en todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, la realidad de los aeropuertos, ¿no? La frontera seca. Tenemos, o había un proyecto que también es parte de las preguntas en Rivera, ¿verdad?, de una terminal multimodal en lo que era el puerto seco. Bueno, no sabemos en qué etapa está, pero digo, ahí tenemos vasos comunicantes. Tenemos vasos comunicantes, y áreas importantes con el Ministerio del Interior, tú lo acabas de mencionar. Tenemos áreas importantes de contacto que hay que pensar en conjunto y definir con el Ministerio de Ambiente. En la Dirección Nacional de Hidrografía hay un plan que aparentemente se avanzó bastante vinculado a los bañados de Rocha. Bueno, queremos saber efectivamente cuál es el estado de situación, recibir la información, pero hay que pensar también en lo que tiene que ver con la infraestructura que está dentro de las prioridades del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Ambiente, que tiene que ver con el riego. Ahí también hay vasos comunicantes. Hay vasos comunicantes con el Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Arquitectura. Un tema que se diste particularmente a lo largo del periodo. Por supuesto. De hecho, nos tenían especulando hasta el último momento si ibas a estar como ministra de Vivienda. Lo que pasa es que también es verdad que yo tuve una vinculación y muchísimos años vinculada a la política de vivienda. Pensé que ibas a decir transporte con Orsi a la política de vivienda. Pero claro, los últimos 5 años estuve vinculada al equipo de la Intendencia de Canelones, particularmente en aquel momento el intendente Yamandu Orsi, con la Dirección General de Obras, ¿no? Y ahí fue una experiencia importantísima con esa perspectiva, ¿no? Que me la planteó cuando asumí la Dirección General de Obras en la Intendencia. Y se reitera acá, es decir, la infraestructura y la conectividad es importantísima para el desarrollo económico, para el crecimiento productivo. Eso te genera los recursos para distribuir, pero siempre tiene que estar la perspectiva del bienestar de la gente, eso sin duda. Entonces esa es la mirada que pretendemos darle también acá. Lucía Echeverri, futura ministra de Transporte y Obras Públicas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, un gustazo. Gracias. Y cuando quieran. Gracias.